Sigamos viendo a Ana de Jesús en su nueva etapa de Carmelita Descalza, ya como fundadora, seguramente la fundadora más asombrosamente fecunda que ha tenido la orden y quizá que ha tenido la Iglesia en una monja de clausura. Porque fíjense que en el siglo XIII, en vida de Santa Clara, surgieron más de 100 monasterios de clarisas. Incluso en España, viviendo Santa Clara. Pero la seráfica madre no fue a ninguno, no salió de Asís nunca jamás, de su monasterio de San Damián. Eran unas y otras. Y así las diversas fundadoras, era a través de otras hijas y nunca tantos monasterios. Nuestra Santa Madre fundó 17, que ya está bien, en 15 años, porque, claro, el de San José no lo contamos porque funda San José y se está 5 años allí quieta. Y luego del 67 al 82, con un parón también de casi 3 años, cuando estuvo en la Encarnación, o sea que en realidad fue en unos 12 años, 16 monasterios. Pero el caso de Ana de Jesús fue asombroso, porque fue por sí o por otras más monasterios todavía y en diversas naciones. Pero empezó por España y vamos a retomar su vida por Beas. Llevaba 5 años escasos de carmelita, 4 mal contados de profesa, y en 2 conventos distintos, San José de Ávila y Salamanca, con todos los avatares fundacionales. Bueno, pues eso había sido suficiente para cuajar una monja de tanto fuste que, aunque contaba con solos 29 años, la Santa Madre la lleva bien lejos, en la fundación quizá más lejana que hizo en España, de fundadora y priora a Beas de Segura. Es el 24 de febrero, fiesta de San Matías, de 1575. Y en ese viaje, en el cual pasaron por aquí o muy cerquita, pasaron por Malagón, pues iban 2 columnas, lo que sería la carreta aquella, en aquel viaje. La Santa Madre, Ana de Jesús y María de San José. Con algunas más, las 3 a Beas. Y justo además llega la noticia de que el libro de la vida está en la Inquisición. Y la Santa Madre está muy preocupada y dolida. Y se confidencia y se desahoga y se aconseja con Ana de Jesús. Y cuando está en Beas, ya lo sabemos, al poco tiempo se presenta allí dando un rodeo, que era un rodeo grande el que había que dar, porque iba de Sevilla el visitador provincial, que era el padre Jerónimo Gracián. Quedan prendados ambos uno del otro, Teresa de Gracián y Gracián de Teresa, y las otras 2 carmelitas, María de San José y Ana de Jesús, y las 2 grandes fundadoras de Beas, Catalina de Jesús Godínez y María de Jesús Sandoval, las 2 hermanas. Bueno, pues allí está 3 meses la Santa Madre, hasta 3 meses cortos, menos una semana, hasta el 18 de mayo, en que parte con María de San José para Sevilla, dejando a Ana de Jesús de priora en Beas. Ana de Jesús
la cual cuando había llegado a Beas y se levanta el velo al bajar de la carreta, antes de levantarse el velo la reconocen sobrenaturalmente las fundadoras de Beas, se van derechas a ella, no a la Santa Madre, sino a la que iba a ser priora, a Ana de Jesús. Lo mismo que se levantará el velo en el sueño en el que la ve Santa Teresita, porque en el Carmelo francés casi que, no sé si voy a decir que veneraban hasta más a Ana de Jesús que a la Santa Madre, como fundadora del Carmen en Francia. Bueno, pues ya no se ven más, nunca más, Teresa de Jesús y Ana de Jesús, desde aquel 18 de mayo de 1575. Y como presintiéndolo la Santa Madre, le deja como regalo su capa, esa capa que ahora en la beatificación han llevado y traído y se conserva bastante bien. Se escribirán mucho, pero qué pena que como el momento de la orden era tan turbulento, la Santa Madre le indica con vehemencia que destruya sus cartas, Ana de Jesús las destruye. Y lo recordará con mucho dolor. Destruye todas menos una, precisamente la que se ha dado en llamar, sin demasiada razón, carta terrible, porque la Santa Madre le echa una filípica bastante fuerte, como ya veremos, pero no era en realidad tanto. Bueno, la cosa es que la Ana, después de Beas, va de fundadora a Granada, ya lo sabemos, cuenta con que va a tener la casa, y cuando llega pues no tiene la casa, se tienen que meter en la casa de don Luis del Mercado, hermano de doña Ana de Peñalosa, y Ana había hecho venir a 2 legas no me acuerdo ahora, de Caravaca, y claro, de tan lejos, y las hace volverse de noche en el burro, y la Santa Madre eso le sentó muy mal y se lo afeó mucho a Ana. O sea, que la quería con delirio, pero le decía las cosas, claro. Y es la única carta que guardo, la que se ha dado en llamar carta terrible, pero no todas las otras que eran testimonio de la amistad y el aprecio de la Santa Madre. Y esa carta se humilló tanto a Ana con ella que llegó a enseñársela a Fray Juan de la Cruz para perder estimación a sus ojos, para que el santico de Fray Juan viera el juicio que de ella había hecho la Santa Madre en la fundación de Granada. Pero no se menoscabó la opinión de Fray Juan sobre Ana de Jesús. Y bueno, pues a ese Juan de la Cruz ella lo conoce en Beas, como sabemos, porque al año de llegar a Beas, en 1576, el capítulo que los frailes habían tenido también aquí cerca, en Almodóvar, decreta el traslado del convento de la Peñuela a otro lugar. Y entonces la Madre Ana busca, cerca de Beas, un sitio para los frailes. Y no le va mal porque tiene mucho talento para los negocios, tanto que los frailes no encuentran casa tan fácil como las monjas metidas en su clausura. Y la Santa Madre escribe en una carta al padre Mariano que no encuentra casa para las descalzas de Sevilla, que se tenían que trasladar, y Ana de Jesús, metida en clausura en Beas, encuentra casa para los descalzos allí, y le dice la Santa Madre: porque vea si son para más mis monjas que vuestras reverencias, le envío ese pedazo de carta de la priora de Beas. Mire si ha buscado buena casa a los de la Peñuela. En forma me ha hecho gran placer. A osadas que no la acabarán vuestras reverencias tan pronto. Y entonces, el 1 de diciembre de 1576, gracias a Ana de Jesús, que desembolsa la friolera de 400 ducados, que entonces era una buena suma, ¿de dónde los sacarían? Un convento recién fundado en Beas, bueno, tendrían las dotes de las fundadoras,
y ellas lo que trabajaban entonces era labrando, que se decía, bordando y cosiendo. ¿De dónde sacarían, me pregunto yo muchas veces, aquellas primeras descalzas, tantos dineros para mandarse de unos conventos a otros? Claro, entraban los mejores apellidos de España y todo eso. Eran fortunas, pero bueno, la madre Ana desembolsa 400 ducados y ayuda a comprar en la Corenzuela, que se llamaba, un sitio precioso. Yo he estado 2 veces, aquello es un paraíso, el convento del Calvario. Pero es que además, cuando han fundado los frailes el convento, medio desvalija el suyo para mandarles los muebles. Y se quedan casi sin muebles porque los tengan los frailes del Calvario. Y empieza una relación muy especial con esa comunidad. Pero no será tan especial como hasta dentro de unos meses en que venga, macilento, desmorecido, medio muerto, un fraile chiquitujo que ha estado 9 años encarcelado, que es aquel de los primeros que ella había conocido en Mancera, en aquel viaje de Ávila a Salamanca, del que ya entonces se oían grandes voces, Fray Juan de la Cruz. Ahora ha seguido toda su historia. La Santa Madre le había llevado de confesor a la Encarnación. Él, siendo todavía un chaval, había escuchado las confidencias y tenía la llave de la conciencia de la Madre Fundadora. Y por todo eso, y porque era de los primeros, los calzados le habían encarcelado. Y de Ávila le habían llevado con los ojos vendados a Toledo, y allí 9 meses en una carcelilla que no cabía bien con cuán chico es, decía la Santa Madre. Y consiguiendo escaparse el día de la Asunción, ya, es trasladado por los criados de un canónigo de Toledo, en cuya casa se refugia escondido, después de haberse refugiado primero en las clausuras de las Descalzas de Toledo, que se buscan el achaque de una enferma, donde es priora la madre Ana de los Ángeles, que fue una de las primeras que fue de la Encarnación con la Santa Madre a San José, y ahora es priora en Toledo. Esa esconde a Fray Juan de la Cruz. Cuando amanece el día, le lleva escondido también, le hace que le trasladen a la casa de un canónigo toledano. Y ese canónigo, después de un par de días escondido allí, lo repone un poco, lo alimenta, le manda con 2 criados suyos, nada menos que de Toledo al Calvario, a la Sierra de Segura, allí en un rincón de Jaén, lindando casi con Murcia y Albacete. Total, que llega a San Juan de la Cruz hecho una pena y se incorpora a la comunidad del Calvario, que acababa de fundar casi Ana de Jesús. Recién fundado el convento de Beas, de Segura, monasterio de San José del Salvador. ¿Cuántas veces hemos ido también por allí? Eran otros tiempos. Total, que le conoció la madre Ana, y yo no sé si le vio tan chico, tan desmejorado, que no le gustó. Y mire que ya le había conocido en Mancera, aunque fuera de paso. Tenía mucha relación con los frailes, porque el prior del Calvario era el padre Pedro de los Ángeles, y cuando tenían alguna función grande en el convento de Beas, la madre Ana le pedía frailes para solemnizar la función. Tenían que ir andando por aquellas sierras, y en una ocasión le mandó 12. ¿No quiere solemnidad? 12 frailes que le canten y le echen incienso. Y entonces, pues, le llega que viene Fray Juan de la Cruz, de la cárcel y todo eso. Y en vez de darle pena, pues no le gusta. Ya tenía la cosa la madre Ana de tener muy buen olfato para los frailes. Menuda sería con el tiempo. Y en general tener buen olfato para la gente. Miren, había en el Calvario un novicio que se llamaba Fray Francisco, y su familia no soportaba que se hubiera entrado fraile descalzo. Y entonces le tenían una presión enorme. Y él, desoyendo los consejos del maestro de novicios y del prior, acabó marchándose. Y se fue con su madre
que para tirar del hijo se había ido a vivir a Beas. No sé de dónde eran, pero lo más cerca del Calvario, de pueblo habitado, era Beas, y se había ido a Beas la madre, y el muchachito se salió y se fue a las faldas de su madre. Y entonces la madre Ana se enteró y lo llamó al muchacho, al novicio, que ya no tenía hábito. Y tenía que darle el hábito a una novicia por aquellos días. Y en vez de dárselo en la clausura, organizó la toma de hábito de la novicia en el locutorio y quiso que asistiera al muchacho. Terminó la ceremonia, le convidó a un aperitivo y entonces le dijo: mire, déjese de tontería y de volver al mundo, que tiene vocación, vuélvase a su convento. Tenga este billete que le voy a escribir para el prior, para que le readmita, porque no tendrá ganas de readmitirle, puesto que se ha ido con su mami, pero yo lo recomiendo. Si el prior del Calvario no le admite, vuelve conmigo, hijo mío, que le voy a dar otra carta de recomendación para el prior de Sevilla, para que él sí le admita. Esta era la madre Ana de Jesús. Y el prior del Calvario admitió al muchacho en consideración a que lo mandaba la madre Ana, que la madre Ana tenía 30 años. No es que fuera una priora venerable, de esas de toda la vida. No, era una jovencita que acababa de profesar, pero qué personalidad. Entonces, como tenía esa personalidad, en 1578 la reeligen para un segundo trienio. Y en octubre de ese 1578, 2 años después de fundarse el Calvario, llega Fray Juan de la Cruz. Y a pesar de su discernimiento, repito, a Ana, por lo que sea, porque vendría Fray Juan tan inexpresivo, tan cansadísimo, en la primera visita no le haría mucho caso, no tenía el pobre hombre ni ganas de monja ni de nada y estaba muerto. Y le cantaron aquello en el locutorio que sabemos. Quien no sabe de penas en este triste valle de dolores, no sabe de cosas buenas ni ha gustado de amores, que penas son el traje de amadores. Era una canción muy larga, muchos versos. Yo la descubrí un día y qué tonto fui de no fotocopiarlo. En un número no me acuerdo si era Monte Carmelo o Revista de Espiritualidad, de los años 50, de hace muchos años, con un artículo sobre ese verso y traía la poesía entera, que era un canto de enamorados que se hacen sufrir los amores, los desamores, y le dice uno al otro que si no sabe de penas, no sabe de amores. Bueno, pues eso se lo canta la que luego vino aquí a fundar, Lucía de San José, la hermana de Fray Gregorio Nacianceno, que eran de Villarrubias, y la Francisca de la Madre de Dios, aquellas dos, que Lucía vino aquí a Ciudad Real, y se lo cantan en el locutorio, y él llora y cae en éxtasis, y le corren las lágrimas, y Fray Juan de la Cruz tiene, pues, 36 años, y Ana de Jesús tiene 33, o sea que estamos entre niños, pero qué niños. Y aún así, con todo eso, la madre Ana se queja a la madre Teresa de Jesús de que no encuentra buen confesor para sus monjas. Y era sobre todo, lo que menos le había gustado a la madre Ana, es que Fray Juan se había referido a la madre fundadora como muy su hija. Y claro, que ese niñote de 33 años dijera de la Santa Madre que ya aquí tenía 62 años, o sea que le llevaba, a Santa Madre le lleva 27 años al santo. Bueno, pues total, que no le gustó a la madre Ana, que es eso de que se ufane, que tiene su confianza, y se lo escribe a la Santa Madre y llega la famosa respuesta de la fundadora. Certifico las que estimara yo tener por acá a mi padre Fray Juan de la Cruz, que de veras lo es de mi alma y uno de los que más provecho le hacía el comunicarle. Háganlo ellas, mis hijas, con toda llaneza,
que seguro la pueden tener como conmigo misma y que les será de grande satisfacción, que es muy espiritual y de grandes experiencias y letras. Por acá le echan mucho de menos las que estaban hechas a su doctrina. Esta carta se la escribe a finales de octubre del 78, cuando acababa de llegar Fray Juan. Y 15 días después, a mediados de noviembre, le escribe todavía: en gracia me ha caído, hija. La primera carta es a la comunidad entera, recomendándoles a Fray Juan. Recibe esa carta y la Madre Ana le contesta: pues Madre Nuestra, a pesar de lo que me dice, a mí no me gusta. Y entonces la Santa Madre vuelve a escribirle, ahora a ella sola, no a la comunidad, a ella sola, y le dice: en gracia me ha caído, hija, cuán sin razón se queja, pues tiene allá a mi padre Fray Juan de la Cruz, que es un hombre celestial y divino. No he hallado en toda Castilla otro como él, ni que tanto fervore en el camino del cielo. No creerá la soledad que me causa su falta. Miren que es un gran tesoro el que tienen allá en ese santo. Llega a decir la Santa Madre. No sé si dijo esta palabra alguna vez del padre Gracián. Tendría yo que buscarlo. No sé si dijo, miren ese santo. Pero del Santo Padre, la Santa perdía pie, ¿eh? Es gran tesoro el que tienen allá con ese santo. Y entonces enseguida, como es natural, la Madre Ana se convence, no solo por lo que le dice la fundadora, sino de ciencia propia, se convence del tesoro que tiene en Fray Juan y pone sus monjas, las pone a todas en sus manos, que es muy delicado eso. Poner las monjas en manos de un cura, de un fraile, es lo peor. Que se confiesen y ya está, confesarse brevemente y concluir, porque aquí hay una serie también de contradicciones que las vamos a ver. Porque es verdad que el santo bajaba todas las semanas, estaba casi 2 días en el convento de Bea, y de que se entretenía muchísimo con las monjas, sí, pero luego la Santa Madre dice en una carta que las confesaba todas en media hora. ¿En qué quedamos? Bueno, la cosa es que les daba pláticas, si alguna necesitaba, pues sí que se detenía, eran novicias muchas, estaban empezando, pero mucho del tiempo lo empleaba en entrar en la huerta, a trabajar en la huerta y en aderezar los altares de la iglesia, que le gustaba mucho al santico de Fray Juan pedir a las monjas unos ramitos o cogerlos por el campo o en la huerta y poner floreritos en los altares y entrar en la huerta y ayudar. Y luego les adoctrinaba y las confesaba y las atendía, y era una verdadera dirección espiritual, pero sin anular, por supuesto, la verdadera dirección espiritual que tienen que tener las monjas, que es con la priora. Él era el confesor, no tanto director espiritual, que es un concepto moderno, lo de director espiritual, concepto que yo no me creo nunca, porque no hay quien dirija a nadie. La Santa Madre dice siempre confesor, el confesor en el cual se pone la conciencia, porque la confesión es mucho más que la dirección espiritual, y lo que entra debajo de confesión no se puede o no se debería adornar o retorcer. La dirección espiritual son conversaciones a veces interminables, y es pedir parecer de lo que yo ya he decidido que voy a hacer, en fin. Muy bueno, la dirección espiritual es un medio de santificación innegable, por supuesto que sí, pero según mi experiencia muy pocas veces se practica bien. No, porque primero no hay directores. El Santo Padre lo dice en la canción tercera de la llama de Amor Viva, que lo que hacen es meter su torpe mano en las almas y estropear la obra de Dios. Hay muy pocos, muy poquísimos, y hoy menos que nunca, porque hoy estamos en secano total, en un desierto absoluto. Mira uno por toda España, ¿dónde están los grandes predicadores, los grandes maestros de espíritu, los grandes hombres de consejo, los grandes teólogos? No hay nada, estamos en un vacío de todo. Pero primero nunca ha habido muchos, pero en estos tiempos que decimos, sí, había hombres de espíritu, pero eran contados. Ahora, la Santa Madre donde llegaba los descubría, ¿eh? Y en la ciudad donde estaba, el mejor era el que ella escogía para poner sus manos. El otro día leía yo un libro de finales del siglo XIX o principios del XX, Santa Teresa,
y Fray Domingo Báñez. Y en la introducción, el dominico, que es el autor, hace una lista y consigue enumerar los confesores de la Santa Madre y saca 37. Y tuvo lo mejor de España. Pero lo mejor que son, pues fíjese, solamente Fray Domingo Báñez es una cima de la teología. Ayer hablábamos del padre Jerónimo Ripalda. Y así podemos hablar del doctor Yanguas, que fue obispo de Fray Diego de Yanguas, del doctor Velázquez de Toledo, en fin, de muchos. Bueno, total, que Fray Juan de la Cruz fue para Beas un verdadero padre espiritual, más que director espiritual, que también lo fue, de alguna manera, pero fue un padre espiritual. Y entonces la Santa Madre está tan contenta. Cuando se lo dice la Madre Ana, se pone la Santa Madre tan contenta y le escribe desde Toledo a María de San José, cuando había ya vuelto de Sevilla, de estar un año con María de San José, que es lo que estuvo la Santa Madre, un año día por día. Cuando se cumplió el año, justo al día que se inauguró la Casa Nueva, con tanta pompa y boato, ese mismo día se marchó de Sevilla. Y entonces, en marzo de 1577, desde Toledo, escribe a María de San José: de Beas, esto qué importante es esta carta de la Santa Madre, para mantener en un convento la unión, la paz, que no haya tonterías y que estén a lo suyo y que sean una familia con una madre por cabeza, que al mismo tiempo que madre es maestra espiritual, que es la priora. La priora que nadie les ha impuesto para que sea su madre, que ellas la han elegido y querido que sea su madre. Y dice la Santa Madre: de Beas me escribe la priora que solo los pecados tratan con uno, solo los pecados, no otras historias, que no le interesan a ningún cura, y menos todavía de las demás, menos de la comunidad, pero ni de nadie. Solo los pecados, que es para lo que está la confesión. De Beas me escribe la priora que solo los pecados tratan con uno y se confiesan todas y en media hora. Y me dice que así debían de hacer en todos cabos. Y andan consoladísimas y con gran amor con la priora, como lo tratan con ella. Esta es la idea de la Santa Madre. La idea de la Santa Madre es que la priora es madre y maestra espiritual y tiene la gracia de Estado. Y no es solamente gestora, organizadora del convento, que también lo es, de los oficios, de los trabajos, de estar atenta a la salud de las monjas, a los médicos, a las cosas, sí, por supuesto que lo es. Pero sobre todo la priora es santificadora. No lo puede ser por vía sacramental, estaría bonito. No es una sacerdotisa, ni es nadie que tenga un nivel ontológico superior, no, es una más, pero una más a quien el Espíritu Santo ha ungido para que ayude psicológicamente, o sea, con una ayuda, con el consejo, con la palabra, que ayude a sus hijas. Y entonces los pecados tratan solo con uno y solo los pecados, y en media hora. Y por eso quieren tantísimo a la priora, porque todo lo tratan con ella. Es que esto es un abuso de conciencia, es que la priora se mete. No. Ni la priora se puede meter en tu conciencia, ni tú tienes obligación de poner tu conciencia en manos de la priora. Mucho cuidado. La conciencia es algo sagrado. Pero ¿dónde está el límite de la conciencia en una buena monja, que entre mujeres se entienden mejor? Y que le va y le consulta y le confidencia, pues si es en el mundo y tienes una amiga y le comentas las cosas, no será más en un convento con la Madre Priora. Todo eso es lo que está diciendo ahí la Santa Madre. Y se lo está diciendo a María de San José, que también es una gran priora y una gran madre de sus monjas. María de San José. Vamos a ver
si no me alargo tantísimo como ayer, porque no hemos salido de Beas y quería yo por lo menos llegar a Madrid pasando por Granada. Vamos a ver. Bueno, pues se superó por parte de Ana de Jesús esa desfavorable opinión inicial sobre Fray Juan de la Cruz. Tanto se superó que llegaron a ser dos almas gemelas, hasta el punto de que el santo le dedica, porque ella le pide que lo escriba, el cántico espiritual. ¿Qué mujer es esta de la que estamos hablando? La obra más señera de la poesía universal, no digo de la literatura universal, pero la poesía en todas las lenguas del mundo más perfecta que hay son los versos del cántico espiritual. Inigualable, literariamente, no digo espiritualmente, a nivel de literatura. Luego, a nivel de doctrina espiritual, una sublimidad apabullante. No hay como el cántico espiritual. Culpable, Ana de Jesús Lovera. Ahí la tenemos. Y el Santo Padre se lo dedica a ella, aunque todas las primeras ediciones omitan el nombre de ella, porque sería reconocerla como la que había vencido, perdiendo, pero vencido moralmente al partido rigorista de Doria, que había arruinado o tratado de hacerlo el humanismo y la naturalidad y la llaneza y la libertad y la blandura teresianas. Y Ana de Jesús no soporta que vengan a meterse la nariz en su vida de ellas, ahogándolas los frailes, que no, que es lo que estamos diciendo, que a las mujeres las gobiernan las mujeres, con el sentido de obediencia, por supuesto, a la jerarquía, al obispo, a los superiores de la orden si pertenecen a ella, pero ese sentido de obediencia no tiene que ser estar las monjas constreñidas, como es lo que pretendía Doria, porque era un misógino, que no podía ver a las mujeres. Y entonces Ana de Jesús se opone. Y como Ana de Jesús había sido, entre comillas, la rebelde, pero se libró de que la machacaran del todo, porque como les hacía falta un buen sujeto para fundar en Francia y Flandes, allí la llevaron y allí se libró. Y María de San José aquí la mataron de pena. Pero a las dos y a Gracián había que ocultarlos, como si no hubieran existido. Tanto que en un capítulo general de la orden, en 1999, o sea, ayer por la tarde, pues se hizo una declaración para rehabilitarlos a los tres y decir que era una injusticia la que se había hecho con ellos, y luego encima iniciar el proceso de beatificación del padre Gracián, que yo no sé por qué no se inició juntamente el de María de San José. Pues son tres verdaderos santos y tres mártires, María y Gracián más, pero Ana de Jesús también lo fue. Bueno, total que este es su conocimiento y su identificación y su sintonía con Fray Juan de la Cruz. Y Fray Juan de la Cruz del Calvario va a fundar un colegio para que estudien los frailes en Baeza, para que vayan a estudiar a la universidad que había fundado San Juan de Ávila, en Baeza. Qué constelación de santos en el siglo XVI español. Por eso digo, en este desierto actual, en esta situación de la Iglesia tan calamitosa, tan desastrosa. Y dice uno, ¿a dónde miro, Dios mío? ¿Dónde están los santos? ¿A quién me puedo agarrar, pobre de mí, que estoy como un náufrago? ¿A dónde miro? Y no, es una situación tan pobre hoy. Cuando uno mira esos siglos, Ave María Purísima, el siglo XVI español. Bueno, pues Ávila había fundado la Universidad de Baeza. Y Baeza se puebla de frailes que van a estudiar. Y San Juan de la Cruz funda el Colegio de San Basilio de Baeza, del que será rector. Y de Baeza sigue yendo a Beas, aunque ahora no está a un par de leguas como estaba el Calvario a campo otra vez. Ahora Baeza de Beas está a unas 10 o 12 leguas,
50, 60 kilómetros. Yo lo he hecho muchas veces ese camino, no me acuerdo, pero más o menos, por supuesto, de 50 kilómetros no baja. Y el Santo Padre hacía casi todos sus viajes andando, ¿eh? No llevaba ni borriquito a veces. Bueno, pues miren, fue tanta la intimidad con Beas y la relación que él le va consultando a las monjas, sobre todo a la priora Ana de Jesús, y va perfeccionando al comentarlos con ella en el locutorio. Por eso digo que no es que estaba todo el día metido en el confesonario, es que era una cosa más comunitaria la dirección de él, y va comentándoles y leyéndoles nada menos que La noche oscura del alma, La subida del Monte Carmelo y el cántico espiritual, la mayoría del cual había compuesto los 9 meses de la carcelilla de Toledo. Las páginas más bellas y estremecedoras y amorosas y vibrantes de la literatura universal, compuestas en una carcelilla de 6 metros cuadrados. Y allí compone el cántico que termina en Beas de Segura, mejor dicho, en el Calvario, yendo todas las semanas, los fines de semana diríamos hoy, del Calvario a Beas. Qué bien lo pinta, ese camino lo pinta preciosamente el Padre Crisógono de Jesús sacramentado en su vida del Santo Padre, que es la más bonita que yo he leído, por supuesto. Y pinta los pajarillos cantando, los riachuelos deslizándose cristalinos por entre las breñas de la serranía de Segura, y el celaje azul y el sol filtrándose, en fin, y el Santo Padre por allí recitando salmos, canturreando, y entonces en medio de eso, inspirándose en todo aquello y brotándole de su mente angelical las últimas estrofas, canciones del cántico, y es en ese camino donde se comprende que le brote del corazón a la pluma aquella canción: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Y llega a Beas y le dan de comer las monjas lo mejor que tienen, que lo reservaban para él, y la frutita que les habían regalado y tal, y después de comer al locutorio. Y él les va comentando: mire lo que se me ha ocurrido. Viniendo por el camino, la Madre Ana se derretiría de fervor y todas. Bueno, así van rumiando las monjas la doctrina de aquel hombre celestial y divino. Y bueno, ese fue un periodo muy fecundo, del que nacieron, como digo, las 5 últimas estrofas del cántico espiritual. Lo más bello que se ha escrito nunca sobre la hermosura, el concepto de hermosura, es lo que ha escrito Fray Juan de la Cruz en la explicación a ese verso: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. O sea, verlo todo en la belleza de Dios, sumergiéndome en ella. Y ese verso se lo inspira, veniendo de ese camino idílico, paradisíaco, se lo inspira al llegar a Beas la hermana Francisca de la Madre de Dios, muy hija de Ana de Jesús, a la que un día pregunta al santico de Fray Juan al llegar, en el confesonario, o a lo mejor seguramente en el locutorio delante de todas, porque cuando se ha sabido, a lo mejor es que la pregunta y la respuesta fueron públicas, no fueron en el confesonario: hija mía, ¿en qué tiene la oración? Y la respuesta es de un Santo Tomás de Aquino y de todos los místicos juntos de la historia, metida en 2 palabras de una monjita ignorante: hija mía, ¿en qué tiene la oración? En mirar la hermosura de Dios y holgarme de que la tenga. Claro, la Madre Ana de Jesús era testigo de todas estas maravillas. Qué época dorada, la de aquellos primeros años de Beas de Segura, cuando le pregunta a la leguita, la hermana Catalina: padre, ¿por qué cuando paso yo por el claustro
en la fuente que tenemos en medio, las ranas se dan un salto y se esconden? Hija mía, eso tiene que hacer vuestra caridad, meterse dentro de sí, porque es el lugar y centro donde el alma tiene seguridad. Así ha de hacer la hermana Catalina, huir de las criaturas que la pueden perjudicar, que la pueden hacer daño, y zambullirse en su hondo y centro que es Dios, escondiéndose en Él. De manera que el cántico espiritual que había empezado en el infierno de Toledo acaba en el paraíso de Beas. Y las monjas le asedian a preguntas y se lo comen en el locutorio. Algunas a lo mejor llevaban hasta sus papelitos con un carboncillo para escribir, porque no iban a llevar el tintero al locutorio. Entonces no había, claro, bolígrafos ni nada, ni lápices tampoco. Entonces llevarían un carboncito, sacarían un papelito y así nacen los dichos de luz y amor también. Ay, porque nuestro padre me ha dicho en el locutorio esto, lo comentaban en recreación, y la hermana Magdalena del Espíritu Santo y la otra, pues vamos a ir coleccionando. Vamos, y salen los dichos de luz y amor. Todo eso es el periodo de Ana de Jesús, en Beas de Segura. Y fíjense, pues esta columnita que hay ahí, la puso nuestro padre Fray Juan de la Cruz, que entraba, nos hacía de albañil, en la huerta puso tal cosa, nos arregló este suelo, hacía de todo. Porque de muchacho había hecho casi de todo por ganarse 4 maravedís en Medina del Campo, tan pobrecito como era, y entraba, les arreglaba las cosas, porque era un poco arréglalo todo el Santo Padre, ¿eh? Y nos contaba historias, nos hacía mucho reír, porque era muy ocurrente, muy simpático en el locutorio. Y luego las cartas de San Juan de la Cruz, una vez que se va de Beas, las cartas son entrañables. Bueno, pues a finales de 1578, estando allí el santo, pues resulta que se le ocurre visitar, pero en plan de visitador, el convento de Beas, al padre Magdaleno, como le llamaban, al Magdaleno, Fray Juan Gutiérrez de la Magdalena, y no le decían en la orden más que por el Magdaleno. Bueno, pues al Magdaleno no va a pedirle que le regalen una docena de magdalenas, sino que me planto aquí a visitar el convento. Y le dice la madre Ana, con sus 33 años y 3 de priora, y 8 de monja, y le dice, en lo que toca a venir a este convento vuestra paternidad, como sea, no más que a servirse de él y a echarnos su santa bendición, recibiremos mucha merced. Pero a visitarle no sé cómo pueda ser, porque esta casa toca a la provincia de Andalucía. Esa era Ana de Jesús. Venga, padre Magdaleno, que le pondremos muy bien de comer, nos eche una platiquita y nos da la bendición, pero de visita canónica ninguna, porque vuestra reverencia no nos es nada. Así procedía. Y es que el nuncio Sega había sujetado a los frailes y monjas descalzos a los superiores calzados. Y había encarcelado por su mandato, habían acabado en la cárcel algunos representantes de los descalzos. Pero Beas no estaba sometida a ese mandato ni siquiera del nuncio, y Ana de Jesús lo sabía, porque aquello no era Castilla, era Andalucía. En lo eclesiástico, aunque fuera Castilla en lo civil. Entonces, consciente de sus derechos, Ana los defiende con tenacidad y valentía. Es que ha venido no sé qué, es que nos ha dicho, es que han venido... Bueno, tiene jurisdicción, porque si no tiene jurisdicción, cortesía, gentileza y educación antes, durante y después, pero cada uno en su casa. Esto es lo que le dice Ana de Jesús. Y es que esa firmeza tiene un motivo muy fuerte que ella expone en una carta a ese mismo padre Magdaleno, Fray Juan Gutiérrez de la Magdalena. Y nada menos que le dice: mire, aquí en plan de visitador no puede venir, padre mío, especialmente si pretende deshacer lo que el Espíritu Santo ha obrado por medio de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús.
Y en lo que vuestra paternidad dice de volvernos al tronco, bien sabe vuestra paternidad mejor que yo que el tronco de todos es Dios. Principalmente a Él hemos dado nuestros corazones. El segundo tronco es nuestro padre Elías, y a ese procuramos imitar interior y exteriormente en la mejor manera que podemos. No parece que podrá correr peligro quien llevare aquel norte y esta guía. O sea, Teresa de Jesús es nuestra verdadera fundadora. El Espíritu Santo ha hablado por ella. Y mire que está viva, que la Santa Madre le faltan 4 años para morir. No es que esté beatificada ni nada, pero hasta ahí defiende la Madre Ana su legado. Debemos obediencia a Dios antes que a los hombres, le viene a decir a este padre Madaleno. Y miren, ¿se acuerdan los 400 ducados que había dado para pagar el convento del Calvario? Pues la misma suma, no sé cómo lo conseguiría, otros 400 ducados da Ana de Jesús para pagar el viaje que hacen a Roma disfrazados de seglares, para que no les conocieran 2 frailes descalzos, los padres Juan de Jesús Roca y Diego de la Trinidad, para salvar el futuro del Carmen descalzo consiguiendo el breve del Papa. Y Ana se entera en secreto que tienen que irse nada menos que de España a Roma y el viaje, y les consigue para todos los gastos del viaje y las gestiones que tienen que hacer en Roma, y hasta para que se compren los sombreros con las plumas y se disfracen de seglares, los 400 ducados. ¡Qué mujer! Es que cada episodio es más asombroso que otro. Y cuando San Juan de la Cruz se tiene que ir de Beas a fundar en Baeza, aunque se quedan muertas de pena las monjas, que él le dice, pero no se preocupen, que yo vendré, en vez de venir toda la semana, voy a venir todos los meses, como así lo hizo. Pero dice Ana de Jesús, y estos pobres allí. Baeza es una ciudad muy señorial, con muchos capitales, y bueno, se han hecho de una casa buena, pero ¿qué muebles tendrán? Vamos a desvalijar otra vez el convento. Y lo mismo que lo había desvalijado para mandarle los muebles al Calvario, de los muebles que había vuelto a poder ir comprando poco a poco, otra vez vacía el convento. Y les manda los muebles a los frailes de San Basilio de Baeza. De manera que Ana no es que era antifrailes ni antiorden, al contrario, consideraba todo una misma familia, pero cada uno en su casa. Y dice el padre Silverio en la historia del Carmen descalzo: la madre Ana de Jesús, por su talento y virtud, gozaba de grande fama en Baeza. Y allí escribió cartas a personas poderosas, eclesiásticas y seglares, y procuró ayudar también con lo que pudo de los ornamentos de sacristía y otras cosas necesarias. Ninguna priora estaba haciendo en la orden tanto por los frailes como desde su apartado convento de Beas, Ana de Jesús. Y así llega 1581, llevaba 2 trienios. A lo primero era difícil que estuvieran más de 2 trienios seguidos las prioras, y entonces deja el priorato, pero no solo lo deja porque la hubieran reelegido, no solo lo deja por llevar 2 trienios, sino que a finales de ese año, ella termina en junio del 81, su sexenio ya, y a finales del año le iba diciendo San Juan de la Cruz que de acuerdo con el padre Gracián iban a fundar en Granada y la querían llevar a ella también a Granada, pero pidiendo a la Santa Madre que fuera a Granada. Y ya sabemos que Fray Juan de la Cruz se traslada nada menos que hasta Ávila, donde era la Santa Madre priora en San José, le pide que vaya a Granada, ella le dice que imposible porque tiene apalabrada la fundación de Burgos, y el pobre San Juan de la Cruz se viene pues chafado porque no se puede traer a la Santa Madre y se viene de vacío otra vez a Andalucía. Y ya nunca más verá a la Santa Madre, a la que le falta 1 año para morir. Y entonces van a fundar a Granada, por fin en enero de 1582. Se erige el nuevo convento en casa de los amigos, doña Ana de Peñalosa y don Luis del Mercado, que son hermanos, don Luis sacerdote,
y le dan la casa, le dan la cosa, pero no caen en que las monjas tienen que comer todos los días y que necesitan muchas cosas y pasan verdadera necesidad las monjas allí en Granada. Y son los frailes a los que tanto había ayudado Ana de Jesús, y aunque ellos también están pasando muchas estrecheces, los que les llevan muchos días pan y pescado para que coman las pobres monjas. Y pasa aquello que, como se habían encontrado sin casa al llegar, pues la madre Ana, como no había sitio, manda para atrás a las dos pobres legas de Caravaca. La Santa Madre se enfada muchísimo, le manda aquella carta terrible, que no era tan terrible, pero, como digo, le echa un buen réspice, pero no pasa nada, porque siguieron tan amigas. Y Gracián le manda a Ana que escriba, que es muy bonita, la historia de la fundación de Granada, y es lo único que escribe Ana de Jesús, aparte de muchas cartas, pero no escribe nunca ningún tratado, ni libro, ni nada. Así como María de San José escribe tratados y cosas, libros de las recreaciones, la instrucción de novicia, los consejos a una priora. Ana de Jesús no escribe nada. Escribe cartas y cartas, pero escribe esto, la historia de la fundación de Granada. Pero la escribe para añadirla en las primeras ediciones de las obras de la Santa a las fundaciones como una fundación de la Santa Madre, no suya de ella, sino como la 17ª o 16ª, me parece, porque creo que fue antes que Burgos, fundación teresiana. Y en ese mismo año, en enero se funda Granada, en octubre, el 4 de octubre, como sabemos, muere la Santa Madre en Alba de Tormes y llega el momento crítico para la orden, porque a ver qué van a hacer ahora si la fundadora con la ofensiva que tienen de Doria, que está acechando el poder para meterse en el gobierno, y aquí es donde se revela toda la grandeza de Ana de Jesús. En Granada se estrecha también la unión de ella con Fray Juan de la Cruz, que vuelve a aparecer allí como prior en los mártires. Y coinciden otra vez los dos en una madurez mística de ambos ya, porque él ya está casi en los 10 últimos años de su vida, ya está metido en los 40, y ella pues casi frisando también en los 40. Y entonces ella le anima a él a concluir el cántico, el santo se lo dedica, se lo entregará en 1584, y cuando en 1586 la madre Ana parta para Madrid, deja el manuscrito que le ha entregado Fray Juan del cántico a Isabel de la Encarnación, que era una novicia. Pero la madre Ana la tenía calada, veía lo mucho que valía, y entonces esta Isabel de la Encarnación más tarde será fundadora de otros conventos y será la que conserve el manuscrito original del cántico. Y también en Granada continúan los apuntes de las monjas de todo lo que les dice Fray Juan de la Cruz, porque en Granada hay algunas que han ido desde Beas a fundar, porque Granada es fundación sobre todo de Beas. Y luego también surgen las fundaciones por aquellos años ya de Málaga, de Córdoba, que son fundaciones también del Santo Padre, a donde van monjas también de Beas y de Granada. O sea que de esos Carmelos sale una floración enorme, pero sale sobre todo esa intimidad espiritual enorme de Ana de Jesús y Fray Juan de la Cruz, que le dice en su dedicatoria del cántico a ella: hablo con vuestra reverencia por su mandato, a la cual el Señor ha hecho merced de haberle sacado de esos principios y llevándola más adentro al seno de su amor divino. Pues aunque a vuestra reverencia le falte el ejercicio de teología escolástica con que se entienden las verdades divinas, no le falta el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas juntamente se gustan.
O sea, le está diciendo a la Madre Ana, vuestra reverencia es una mística total. Y ella conserva con una veneración infinita el manuscrito del cántico, una copia, mejor dicho, una copia del cántico, lo conservó toda su vida, pero nunca quiso que se publicase viviendo ella porque le daba pudor que se supiera que esa obra la había provocado ella con sus ruegos al fundador, cofundador con la Santa Madre del Carmelo. Total, pasan los primeros 3 años, en 1585, a sus 40, Ana es reelegida priora de Granada. Desde allí tramita, ya empieza a ser fundadora de otras casas sin dejar la suya. Y desde Granada, con Fray Juan de la Cruz, tramita la fundación de Málaga, con monjas de Granada y de Beas. Pero ese mismo año, 1585, en mayo, en Lisboa, es elegido provincial el padre Nicolás Doria, que se encuentra en Génova. Y se suspende el capítulo y se reanuda en octubre en Pastrana. Bueno, la Madre Teresa 3 años antes había muerto sin realizar su sueño de fundar en Madrid, cosa que deseaba hacer cuando fue a Beas, hacía ya 10 años, en 1575, y entonces este sueño teresiano, que había frenado Gracián, después de 11 años, lo cumplirá Ana de Jesús, el 17 de septiembre de 1586. Cuando ella todavía no tiene 41 años, se convierte en fundadora y priora del monasterio de Santa Ana en Madrid, a petición precisamente del provincial Nicolás Doria, que la escoge a ella como priora. Y dice el padre Silverio en la Historia del Carmen Descalzo. Miren qué bonito lo escribe. Para superiora de la nueva fundación, escogió el padre Doria a la madre priora de Granada, Ana de Jesús, a tout seigneur, tout honneur, a tal señor, tal honor. O sea, se trataba de Madrid, había que coger una priora de relumbrón, y ya lo era Ana de Jesús, aunque no tuviera más que 40 años. Pero ya había fundado personalmente en Beas y en Granada e indirectamente en Málaga. Y también de alguna manera fundaría después indirectamente en Córdoba. Bueno, difícil habría sido, estando ya en Lisboa la Madre María de San José, sigue Silverio, encontrar otra más a propósito para Madrid. Sujeto de mucho caudal religioso y de muy buenas prendas naturales, como habría de demostrarlo más tarde en París y Bruselas, estaba como cortada para la capital de las Españas, donde hacían falta a la vez virtud sólida y fino trato social, recogimiento, mortificación y ausencia completa de gazmoñería devota, una reproducción, en suma, lo más fiel posible de la Madre Teresa, que tan buen olor de sí y de sus hijas había dejado en la corte. Quizá no fue el menor servicio que las descalzas hicieron al Madrid devoto este matiz de naturalidad y sencillez que, a imitación de su Santa Madre, dieron en la corte a una virtud sólida que nada tenía que envidiar a lo mejor en perfección evangélica que en la capital de España se conocía. O sea, tal fue el prestigio que el Carmen Descalzo, recién nacido todavía se puede decir, alcanza en toda España y en media Europa al fundar en Madrid, gracias a la Madre Ana, que tenía una mano izquierda, una sabiduría, una cultura, una inteligencia, una delicadeza, un don de gentes, lo tenía todo. Y entonces tanto era así que la emperatriz doña María, viuda del emperador Maximiliano II, que estaba retirada en las descalzas reales de Madrid, quiso verlas al entrar en la ciudad, a las descalzas de la Madre Ana de Jesús, antes de que se metieran en el alojamiento que ella misma, la emperatriz, les había preparado. ¿Pero qué hizo la Madre Ana? Estando en Getafe, como subían desde Andalucía, subían por el sur, claro, entraban en Madrid por Getafe, que está a 15 kilómetros de Madrid,
Y estando en Getafe le llega a la madre Ana la noticia de que la emperatriz las espera con mucha pompa. Y entonces se quedan un tiempo en Getafe para retrasar la entrada en Madrid, despistar a la emperatriz y llegar discretamente a la fundación y meterse donde les habían preparado, dando un poco esquinazo al aplauso de las señoronas que le había preparado la emperatriz. Y posteriormente consigue, ya enseguida que se entera la emperatriz, va a conocerlas con la infanta y con las damas que tenía a su servicio, doncellas nobles también, y quedan tan prendadas de las descalzas, sobre todo de la madre Ana, que una de aquellas damas de la emperatriz, que se llamaba doña Violante de Salazar, solicita ser la primera en ingresar en el Carmen madrileño, aunque se le adelanta Catalina Doria y después entrará doña Violante. Todas estas cosas cuenta el padre Silverio. Y también acogida por la emperatriz y por la familia real y todas las personas de la corte, la madre Ana no se deja engatusar y es libre, pero a veces tiene que torcer un poco la mano, y una de esas ocasiones es que la emperatriz hace mucha presión para que admita, y a la madre Ana no le gustaba, una labradorcilla muy ducha en embustes místicos que traía revuelta y admirada a toda la corte. Bueno, que es muy buena, que la reciba. A Ana no le gustaba. La recibe, se da cuenta de que era una embustera y una embaucadora y la echa sin más problema, ni que se enfade la emperatriz ni nadie. Y entonces se gana el disgusto y el descrédito de tantos que la habían admirado. Pero tuvieron que darle la razón cuando al poco tiempo la Inquisición castiga a esa pastora por medio bruja y por embaucadora. De manera que la razón asistió, y claro, la emperatriz y todas dijeron: esta mujer es una santa que tiene el discernimiento de almas y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y sobre todo, obra con libertad y le interesa el bien de la comunidad suya más que ninguno. Y también le había pasado en Beas con otra, lo cuenta Gracián en su autobiografía La peregrinación de Anastasio. En Beas entró en el convento otra tal Juana Calancha y entró para ser lega y tenía fama de santa. Y tanta fama de santa que no quería estar la lega, nada más que en el coro todo el santo día, con los ojos en blanco, y no daba golpe. Y entonces fue la madre Ana y le dijo: hermana, aquí no hemos menester sus arrobamientos, sino que friegue bien los platos. Bueno, total, que en Madrid hace la madre Ana, por encargo de los superiores, la primera edición de las obras de la Santa Madre. Es que cuántas cosas hizo esta mujer. Se conquista a una de las mejores cabezas que había en España y de las mejores plumas, el gran Fray Luis de León, para que cuide de la impresión de los manuscritos de la Santa Madre, que reúnen, que organizan, que revisan, que corrigen, que apuntúan, que fue un trabajo ímprobo. Tanto que Fray Luis de León iba casi todos los días al convento y en el locutorio estaba. Y de ahí sacaron en Madrid también el caramillo de que si la madre Ana con Fray Luis, que estaba la mula de Fray Luis 4 horas en la puerta del convento y que hacía tanto tiempo en el convento con la madre Ana. Ya empezaron las calumnias porque las envidias no tienen freno. Bueno, la cosa es que ella no perdonó fatiga a fin de cumplir ese encargo que le habían hecho los superiores, y lo primero que tenía que hacer era recuperar de la Inquisición el libro de la vida y lo rescata. Lo rescata porque se las visita un día en Madrid el inquisidor general y ella dice: pues yo no pierdo ocasión, ya que viene este hombre al convento, yo tengo que rescatar primero porque lo tengo que editar y no lo tengo el manuscrito, aunque hay muchas copias en los conventos, pero yo quiero el manuscrito. Y gracias a eso está en la biblioteca del Escorial, que luego lo quiso tener Felipe II allí como un tesoro. Pero la que lo recuperó fue la madre Ana. A lo mejor la Inquisición lo hubieran tirado, quemado, lo que fuera, el manuscrito. Y como le dice el inquisidor general, que va a ir al convento,
Pues ella se remanga. Y dice el padre Silverio en la historia del Carmen Descalzo. En el libro 7 cuenta esto. La venerable era de mucha virtud, talento, de muy buenas formas sociales y nada encogida, y se lo suplicó con tan buenas maneras que parece vino en ello el inquisidor sin grande dificultad. Más trabajo hubo para allegar otros originales de la santa, pues algunos particulares que los poseían se resistieron bastante a entregarlos por el aprecio que le tenían a la Madre Teresa. De todas las dificultades fue triunfando la venerable Ana, y dentro de poco tiempo ya pudo dar cuenta al padre provincial de que el cometido que le había confiado estaba cumplido. Una mujer que está poniendo en pie un convento, con toda la pobreza de una fundación, los inicios, en Madrid, nada menos que en Madrid, tratando con unos y con otros, que tendría que estar con las visitas del locutorio, que si iba la emperatriz, que si iba, cuidando de sus monjas, criándolas espiritualmente, y que en medio de todo eso lleva adelante la edición de los escritos de la Santa Madre. Es verdad que se lo habían encomendado a Fray Luis de León, pero ella fue el alma, y por eso Fray Luis de León escribe aquella dedicatoria impresionante, que es el mejor piropo que se ha echado nunca a las carmelitas descalzas. Yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras vivió en esta tierra, mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo en los 2 ejemplares vivos que de sí nos ha dejado, que son sus hijas y sus libros. Eso es lo que dice Fray Luis de León. Y la propia Ana fue invitada muchas veces por quienes la admiraban a escribir sus propios recuerdos de fundaciones, gobierno de las monjas, capítulos que les hacía y exhortaciones, y siempre se excusaba de hacerlo y decía: ya están los escritos de la Santa Madre. Escrita me vea yo en el libro de la vida, que otros escritos no los apetezco. Y por eso nunca escribió ningún tratado, como si los escribieron María de San José o incluso Ana de San Bartolomé. Tan amigo quedó de ella y tan admirador Fray Luis de León, que un poco después le dedicó una de sus grandes obras, el comentario al libro de Job. ¿Y cómo le iba a servir a la Madre Ana de Jesús? Con lo que la iban a hacer padecer. Y le dice en la dedicatoria el gran Fray Luis de León: es que estamos hablando de una gente, de unos nombres de oro en la historia, y todos coincidían, se conocían, se encontraban en el mismo camino. ¡Qué época, qué España, qué iglesia, qué historia, qué gente! Y ahora los nombramos como si nada, pero cada uno de ellos es un gigante. Y le dice en la dedicatoria a Fray Luis de León: todos padecen trabajos, pero no todos padecen de la misma manera. San Pablo dice en su persona: ya nos gozamos en las tribulaciones. De estos es vuestra reverencia y las demás de su orden, que descansan cuando padecen por mostrar lo que aman, que el amor de Cristo que arde en sus almas, mostrándose, descansa. Y de ella nace agora mandarme vuestra reverencia le declare el libro de los sucesos y razonamientos de Job. ¿Cómo leería esto la Madre Ana de Jesús? Pocos años después, cuando en 1591, un poco antes de morir, su padre, Fray Juan de la Cruz, sea encarcelada en su propio convento y privada de la comunión. Ya lo veremos. Miren, hasta el concepto de mujer que tenía Fray Luis de León, no diremos peyorativo, pero no demasiado ponderativo, hasta el concepto de mujer que tenía, le cambia al contacto con Ana de Jesús, con una mujer de bandera como era Ana de Jesús. Y la fidelidad a esa amistad con Ana le hará a Fray Luis de León defender la Orden del Carmelo como pocos, enfrentándose como comisario, que lo fue, nombrado por Roma, enfrentándose al padre Doria. Fray Luis de León, uno de los grandes defensores de las constituciones de la Madre Teresa, gracias a su relación con la capitana de las prioras, Ana de Jesús.
Bueno, pues ahí estamos en Madrid con ella, ya en el año poco más o menos 1590, y llevo hablando 1 hora y 10, un disparate. Pero es que la vida de esta mujer es asombrosa, y el amor a Jesús, a la Iglesia, a la orden que nos contagia, y sobre todo estamos viendo entrar en escena tantos santos, que esto nos tiene que contagiar un poco la santidad de estos personajes. Bueno, pues a ver si mañana nos da tiempo, y no terminaremos, porque no se puede terminar, pero la seguimos un poquito en sus avatares fundacionales ya, por Francia y los Países Bajos, que es impresionante también. De momento pongamos punto y aparte, pidiendo a la Virgen Reina y Hermosura del Carmelo, y a los santos padres Teresa y Juan, y a la beata Ana de Jesús, que nos den un poquito de su fuego de amor a Dios.